Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en unos minutos empezamos. Las devoluciones del parcial las vamos a concentrar mañana. Ahora dentro de un rato les paso las notas de ejercicio contable, las de teoría y práctica se las mandamos ayer, ya en el aula virtual están. Voy a ver si puedo ponerle. Profe, buenas tardes. Hola, ¿cómo le va? Sí, las devoluciones mañana van a ser entonces. Mañana hacemos las devoluciones, podemos seguir el martes, no hay problema, mientras vamos desarrollando, vamos haciendo. También hay un grupo de alumnos que quería rendir oral, bueno, estamos organizando eso, vamos a ver si lo hacemos ahora o lo hacemos después del segundo parcial, que va a ser más efectivo el tema porque no hay aula, ahora no hay aforo. Felizmente el año que viene parece que volvemos a la presencialidad. Y espero que ustedes hayan aprobado todo ya la materia, que venga una camada nueva. Bueno, a ver, preguntarle si están viendo ahí el... No, porque no la estoy viendo yo, profesor, que estoy conectado a la misma aula. ¿Y ahí? No. Tampoco. A ver si puedo hacer. Alumnos. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha, se ve la pantalla? A ver si se ve completa. Sí, se está viendo. Oh, sí. Ok. Bueno, esta es la unidad 5 del programa Gerenciamiento de los Procesos. ¿Sí? Ese era un tema que ustedes tenían el concepto de procesos en el examen, pero les cuesta. Tienen que saber que proceso no es lo mismo que procedimiento, sino que un proceso, ¿sí? Como dice la definición, es un conjunto de causas y efectos
pero comprende a su vez un conjunto de procedimientos, ¿sí? Distintas clases, distintos tipos de procedimientos quedan comprendidos dentro de un proceso. Un proceso vendría a ser un sistema mayor, ¿no es cierto?, que comprende otros subsistemas de menor categoría o menor nivel de jerarquía, ¿sí?, que tienen aproximadamente el mismo funcionamiento o las mismas características, pero cada uno cumple un rol diferente. Siempre por dentro ejemplo, de un proceso el mismo objetivo. Por ejemplo, dentro del proceso financiero, para simplificar y dar un ejemplo, ustedes comprendan acabadamente, ustedes tienen pagos y cobros. No son los únicos, pero para que entiendan la diferencia entre proceso y procedimiento. Tienen el procedimiento de pago, el procedimiento de cobranzas y el sistema mayor, que algunos otros más que ya vamos a ir viendo, y el sistema que los comprende y que es el proceso, es el financiero. ¿Se entendió? ¿Están todos sin micrófono? ¿A nadie le anda el micrófono? Hola, ¿se escucha? Hola, profe, sí, se entiende. Ah, bueno, avanti. No, lo importante también es que se escuche, porque si no a veces estamos hablando Solos. Bueno, Sí, no, se le escucha bien, sí, a los dos. Imagínense en una organización el gerenciamiento en base a procesos, ¿no es cierto?, es lo mismo que como sistema, ¿sí? Se está refiriendo a un sistema integrado, ¿sí?, donde se comparten interrelaciones, un objetivo común, cada uno cumple un rol, pero no actúan de manera independiente, sino que están interrelacionados, ¿sí? O sea, son interdependientes. Hay cooperación mutua, ¿sí?, y hay un flujo constante, permanente de acciones, de comunicación, de información, ¿sí? De eso se trata el gerenciamiento por procesos, que viene a ser lo contrapuesto a el anterior gerenciamiento en base a resultados, la gestión por objetivos o gestión por resultados. ¿Sí? ¿Escucharon hablar, estudiaron esa parte o esa teoría? A ver, alguno que me diga sí o no, si escucharon hablar de eso, de ese tema. Por favor. ¿Se escucha? Sé que no me escuchan. A ver, voy a habilitar mi micrófono acá. Por las dudas. Voy a apagar esto entonces. A ver. ¿Dónde están? Ahora creo que se silenció. ¿Ahora se escucha? Sí, ahora sí. Sí, sí, ¿Se le escucha a profe, se usted? le escucha. A la profesora no se le escucha. Porque no estoy hablando. Ay, por favor. No sé lo que tengo que mover. ¿Ahora me escuchan? Sin interferencias. Sí, se le escucha bien.
Bueno, entonces, ahí están viendo la Filmina, una organización orientada a los procesos que tiene que diseñar cuidadosamente los procesos, ¿sí? Previamente se diseñan los procesos, ¿sí? Y quienes intervienen se adjudican los roles, ¿sí? Imagínense, siguen existiendo, por supuesto, una estructura que puede tener diferentes niveles o distintos niveles jerárquicos, y cada uno, y hay distintas funciones, ¿sí? La función financiera, la función de recursos humanos, la función de producción, la función de abastecimiento, ¿sí? Pero trabajan en forma mancomunada, o sea, conjunta. Cada uno dentro de su función, o sea, cada subsistema, ¿sí? Tendrá una jefatura, una gerencia, que es responsable por los resultados, ¿sí? Pero a su vez responde a el líder del proceso, que es el que monitorea permanentemente el proceso y va proponiendo y realizando los cambios, va comunicando permanentemente, ¿sí? Y es el que debe conseguir la colaboración, la cooperación de todos. Hay un flujo constante de interrelaciones que no solamente se da en forma vertical, sino que más bien se da en forma transversal, es decir, atraviesa en distintos sentidos el proceso, ¿sí? El líder, entonces, les decía que no es el que gestiona o administra directamente recursos humanos, sino que debe ser capaz de lograr la colaboración, la cooperación de todos los actores que participan en las distintas funciones y en los distintos niveles, ¿sí? O sea, la jerarquía vertical, si existe, se mantiene, o la jerarquía que, según cómo esté diseñada la organización, se mantiene, cada uno cumple una función, cada uno es responsable de las tareas, de la gestión que le corresponde, ¿sí? Pero a su vez hay un líder del proceso, ¿sí? ¿Se entiende esto? Entonces, acá está en este párrafo, en el último párrafo, lo que les dije. Un modelo que permite comprender y dirigir a la organización como sistema que integre estructura y proceso, ¿sí? Esa es la tarea del líder. Integrar estructura y proceso. Bueno, avancemos. Bueno, y ahí está la definición que ustedes ya saben de proceso. Constituye una serie de causas y condiciones que se dan conjuntas y repetidamente para transformar los insumos en resultados, ¿sí? Y deben saber que un proceso comprende un sinnúmero de procedimientos, ¿sí? Y en este caso, ¿no es cierto?, hoy abarca estructura y el proceso, o sea, combina de forma coordinada el proceso con la estructura. Bueno, acá este tema está desarrollado en Sistemas Administrativos, Estructuras y Procesos de Fernando G. Magdalena y colaboradores, ustedes lo tienen. Para estudiar cada uno de los procesos, como desarrolla el libro, ustedes tienen que leer necesariamente los distintos procesos, ¿sí? Hay un capítulo que habla del proceso de abastecimiento, el proceso comercial, ¿sí?
se les pregunta cuáles serían las actividades que se desarrollan dentro de un proceso comercial o un proceso de abastecimiento, no es describir, claro, no es describir el procedimiento de compra. El procedimiento de compra es uno de los tantos, o puede ser, si quieren, el más importante, pero alrededor de él, ¿no es cierto?, existen una serie, un cúmulo de procedimientos, de otros procedimientos, ¿no es cierto?, que sirven de apoyo, que colaboran, ¿no es cierto?, a generar el resultado, que sería la adquisición de bienes, etcétera, etcétera. Pero imagínense que hay muchas otros procedimientos, las actividades que se generan dentro del proceso. Entonces, cuando hablamos de proceso, no estamos hablando de procedimientos. Esto les tiene que quedar claro porque en el examen no lo tenían claro. Bueno, ¿qué son los procesos? Son los medios por los cuales los productos y servicios llegan a los clientes. Existen procesos primarios, de logística y gerencial, o sea, una clasificación, ¿no es cierto?, para, si se quiere, puede ser de acuerdo a la función o el rol que le toca cumplir, ¿sí? Entonces, ¿qué se imaginan por procesos primarios? Los procesos primarios serían, ¿cierto?, los específicos de cada función, como por ejemplo el proceso de abastecimiento, el proceso que comprende la compra, ¿no es cierto?, la localización de proveedores, la clasificación, la calificación, la negociación con proveedores, Medida de cotizaciones, la distribución, la logística. Después, y ahí vienen los procesos de logística, ¿no es cierto?, que son procesos que sirven de apoyo, ¿sí?, a los procesos básicos o procesos primarios. explicarle lo que es logística. ¿Qué es la logística? A ver, alguno que me pueda definir con 2 palabras. ¿Será que se me escucha? Aparentemente. Sí, profe, se le escucha. Ah, bueno. Logística, por ejemplo, A logística de distribución. Sí, hay La logística de distribución te va a tener la determinación, el reparto, la hoja de ruta del camión, una serie de formularios, de guías, comprobantes de entrega, firma, toma de documentos, simplemente, con pago, sin pago, o sea, distribución gratuita o pagando el servicio de la distribución. Un ejemplo de logística de distribución. Y también tendrán que hacer principalmente cuál es, reitero, la hoja de ruta, o sea, a veces es un poco complicado, pero de acuerdo a cada uno de los días, determinar el recorrido de manera de lograr una distribución eficiente en torno a los costos, o sea, el tiempo que se va a utilizar, el medio con el cual se va a distribuir, el chofer del camión y el combustible, como ejemplo. Bueno, o sea, cuando nos referimos a logística también estamos pensando o debemos pensar en estrategias, ¿no es cierto?, de apoyo para generar o para, digamos, viabilizar de manera óptima los procesos primarios. Existe logística de distribución, como le dijo el profesor, logística de planta, ¿sí? Hay distintos tipos de logística, hay una clasificación, ¿no es cierto? Y los procesos gerenciales. Procesos gerenciales establecen, ¿no es cierto?, las distintas estrategias para gestionar, ¿no es cierto?,
a los dos procesos anteriores, primarios y de logística. O sea, en definitiva, es un conjunto, o sea, no actúan de manera separada, sino de manera conjunta, tanto los procesos primarios, de logística y gerenciales. ¿Sí? Dice, el proceso debe ser capaz de unir las tareas o actividades individuales y a través de la integración mejorar la eficacia y la eficiencia. Bueno, ¿qué comprende el proceso? El dueño del proceso, ¿sí? Que como les dije sería el líder, ¿cierto? La persona que lidera, que debe ser capaz de lograr la adhesión, la colaboración, la cooperación de todos los trabajadores que participan en la transformación, los proveedores que proveen las entradas al proceso. Ojo, esto no son necesariamente proveedores externos, sino son proveedores internos, ¿sí? Y este conjunto de recursos humanos participan de esos procesos primarios, de logística y gerenciales, ¿sí? Están distribuidos entre esos procesos. Entonces, el dueño del proceso, los trabajadores, los que van a realizar la transformación, los proveedores, ¿sí? Los que proveen las entradas. Imagínense en una empresa industrial, o sea, proveedores, los que gestionan todo lo que sea el abastecimiento, ¿sí? Abastecen al proceso de fabricación de todo lo que sean materias primas, materiales, todos los insumos. Todo lo que tenga que ver con mantenimiento, por ejemplo, del equipo que se utiliza en el proceso de fabricación, ¿sí? Todo lo que sea provisión de insumos para los trabajadores, o sea, no para el proceso de fabricación en sí, sino para los trabajadores, como elementos de seguridad, uniformes, todo lo que sea, toda la logística referida a los trabajadores en sí. O sea, no solamente insumos para el proceso de fabricación, el proceso primario, sino también insumos para los mismos trabajadores, o sea, para la persona en sí. Por ejemplo, también los trabajadores que gestionan todo lo que tenga que ver con las cuestiones sociales para el personal. Por ejemplo, negociaciones, atención con los gremios, con los sindicatos, con la obra social, con la mutual, ¿sí? Todo lo que tenga que ver también para el trabajador en sí, necesidades del trabajador. Los que también, por ejemplo, los que otorgan, administran en sí los recursos humanos, no solamente controlando el cumplimiento en todo sentido, ¿no es cierto? No solamente de horarios, sino de normas de seguridad, etcétera, etcétera, sino también todo lo que tenga que ver con la categorización, o sea, con los incentivos, con la retribución del trabajador, ¿sí? O sea, hay un sinnúmero de trabajadores que actúan o trabajan o prestan un servicio como proveedores de los procesos primarios. Los clientes, hay clientes internos y externos que reciben o usan el resultado del proceso. También, bueno, y aquí parte de lo mismo que le vengo diciendo.
Entonces, es una clasificación que hace este autor. Por ahí encuentran otra y modifica un poco, pero la esencia es la misma. Bueno, ¿cuáles son los beneficios del encadenamiento de los procesos? O sea, le llama encadenamiento de los procesos. Toda la acción de, o la estrategia, mejor dicho, de coordinar las múltiples acciones para los diferentes procesos. ¿Sí? Todas las personas que están incluidas en el proceso integrador, ¿cierto?, tienen que comprender acabadamente la organización, ¿sí? Tienen que tener una idea acabada, un conocimiento de toda la organización, de los procesos, de la manera de realizar el trabajo. O sea, no solamente su trabajo, sino cuál es su participación o su aporte con su trabajo dentro del proceso. Para eso tiene que conocer el proceso en forma integral, ¿sí? El proceso integrador y los distintos subprocesos que quedan comprendidos dentro del mismo. Se atienden procesos en lugar de personas, ¿sí? Cuando se va a solucionar un problema, no se atiende exclusivamente una cuestión personal o está más referido a un área específica comprendida dentro del proceso, sino que se analiza en forma integral. A eso se refiere. Se atienden procesos. Se analiza las causas y efectos de manera integral. O sea, supongamos que ocurre un inconveniente o un problema dentro de un proceso, del proceso de producción, ¿sí? Se va a analizar ese problema dentro del proceso integral, ¿sí? Porque generalmente cuando se produce un problema en un proceso específico, no es solamente, o sea, las causas pueden ser múltiples y no solamente originadas en dicho proceso, sino que pueden sobrevenir como consecuencia de otras causas que se originan en otros procesos, ¿sí? En otros procesos que forman parte del proceso integrado. Entonces se atienden procesos, ¿sí? Se describe la relación cliente-proveedores internos, ¿sí? ¿Alguien habla? Se describe la relación clientes y proveedores internos. Es decir, se tiene que analizar, ¿se acuerdan a los análisis, el análisis de proceso, el del integrador, el fragmentador, el operacional, ¿se acuerdan? Parece que tampoco leyeron mucho esto porque no hacían foco o no enfatizaban a qué se refiere cada uno de esos procesos en el análisis de un sistema administrativo, por ejemplo, o en el análisis integral de una organización, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo, se describe la relación. Para eso, ¿no es cierto?, hay que analizar el proceso en forma integral y analizar, por ejemplo, las interrelaciones, ¿no es cierto?, las distintas interrelaciones que atraviesan al proceso en forma transversal, no solamente, o sea, transversal y vertical. O sea, todo hay que analizar, clientes y proveedores. El monitoreo y la mejora continua de los procesos clave. Esto es mediante una batería de técnicas. Bueno, existen muchas técnicas que se pueden aplicar y cuando dice se atienden o se analizan los procesos claves, son
o sea, se prioriza la atención o se enfatiza la atención en esos procesos que producen, ¿cómo podemos decir? Los procesos clave son los que puede producir resultados inmediatos que afectan a todo el proceso en forma integral. Son procesos... Pagos, cobranzas, ventas, sí, sí, compras, liquidación de haberes, liquidación de impuestos. Sí, pero depende de la actividad, también pueden existir otros procesos que pueden ser considerados clave. O sea, esto depende de la actividad de la organización también, o sea, del rubro de actividad a que se dedica la organización. Cada uno tendrá como procesos claves algunos claramente identificados en ese tipo de actividad. Es decir, los más sensibles y que afectan de manera directa e inmediata a los resultados. Por ejemplo, la rentabilidad, ¿sí? Los beneficios, en definitiva, de la organización. Bueno, establecimiento, y como todo proceso tiene que tener objetivos, planes y controles. O sea, sí, los objetivos y los planes, ¿no es cierto?, deben ser monitoreados, controlados permanentemente para verificar si se van cumpliendo de acuerdo a lo programado. Si no se cumple, si se observan diferencias, siempre cualquier proceso admite, si se hace de manera inmediata, un seguimiento permanente, va a permitir detectar precozmente cualquier problema, ¿no es cierto?, y tratar de encontrar una solución, ¿sí?, al problema. Es importante y es la clave de este tipo de gerenciamiento. O sea, tiene que haber, existe una persona que sería, tiene el rol de líder, de conductor, ¿no es cierto?, y es quien hace el monitoreo permanente de todo, en forma integral, ¿sí? A su vez, en cada función habrá un gerente que tiene un rol determinado, ¿no es cierto?, una función específica y tiene responsabilidades sobre esa función, pero también tiene responsabilidades dentro del proceso integral, ¿sí? Y responde también de manera informal, digamos, al dueño del proceso. Bueno. Bueno, acá como dice, se puede usar para toda la organización o simplemente para uno o más departamentos. Por ejemplo, abarcando solamente procesos claves, ¿no es cierto?, que comprenden a determinados departamentos. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos y chicas, o no? Sí, profe, se entiende. Bueno, esto es importante que ustedes lo lean, en el texto, porque si no, no prende fácilmente. Tienen que leerlo, no solamente esta filmina, sino también para poder comprender. No es tan largo el capítulo que trata esta unidad. Profe, ¿dónde usted dijo que estaba esto?
Sistemas administrativos, estructuras y procesos. Está el libro completo, es el libro más, de Magdalena, el libro más... Gómez, Fulao, Magdalena y colaboradores. Sí, el más grande, digamos. El más gordito, que está en el aula virtual. El mismo del que sacaron abastecimiento, comercialización, el proceso financiero, el proceso de recursos humanos, liquidación de haberes. Ah, ok, gracias. Es el mismo libro. Bueno, los procesos deben ser capaces de unir las distintas tareas, actividades individuales, de buscar la eficiencia en la conducción de las diferentes funciones y de ayudar a comprender la manera como se realiza el trabajo. O sea, esto es lo mismo que le estaba diciendo recién, es decir, todos los participantes del proceso tienen que tener un conocimiento acabado del proceso integrador, de cada uno de los subprocesos, ¿sí? Por eso la comunicación debe ser continua, ¿no es cierto? Se les debe proveer de las herramientas suficientes como para, o sea, cuando hablamos de herramientas, desde instrucciones, ¿no es cierto? Capacitación, instrucciones que pueden ser escritas, pueden ser virtuales, pueden ser mediante cursos, pueden ser, o sea, cursos y algo verbal, ¿no es cierto? Y después, bueno, todo lo que tenga que ver con el proceso en sí. Otro tipo de herramientas, pueden ser elementos, equipamiento. O sea, si están utilizando, aplicando una nueva tecnología, ¿no es cierto?, deben conocer todos los participantes, independientemente de cuál sea su función específica, deben conocer, ¿no es cierto?, primero, cuál es su rol, qué hace y para qué lo hace, ¿no es cierto?, y cuál es su aporte al proceso integrado, ¿sí? Y también debe conocer los aportes, las funciones de los demás participantes, ¿sí? Por eso debe haber, o sea, debe existir una interrelación permanente en todos los sentidos, o sea, que atraviese el proceso no solamente de forma vertical, sino también en forma horizontal. Es decir, esto debe estar perfectamente aceitado y coordinado, ¿cierto? De manera que de esa manera no necesariamente se va a lograr la eficacia, la eficiencia, pero es una tendencia, o sea, debe ayudar a lograr, ¿no es cierto?, la eficacia y la eficiencia en los procesos, ¿sí? No es una condición ineludible, ¿no es cierto?, pero esa es la intención de este gerenciamiento por procesos. En definitiva, para el mejor aprovechamiento de todos los recursos aplicados, ¿sí?, no solamente recursos humanos, también la tecnología, ¿cierto?, los recursos financieros, el capital invertido, ¿no es cierto?, el tiempo, o sea, todo debe estar perfectamente, o se debe, la tendencia debe ser a lograr la eficiencia, o sea, el mejor uso para el mejor resultado. ¿Qué vimos recién? Bueno, el gerente necesita entender el qué, el por qué y cómo de los procesos, desarrollar el plan para mejorar y gerenciar los procesos,
comunicar el plan y proveer un sistema de control, ¿sí? O sea, si se implementa un plan, ¿no es cierto?, se comunica y se empieza a trabajar, debe necesariamente ser controlado. ¿Por qué? Porque como todos los sistemas, ¿sí?, el proceso es un sistema. ¿Por qué es un sistema? Porque comprende una serie de actividades, ¿no es cierto?, concatenadas, coordinadas, secuenciales, ¿no es cierto?, que son realizadas por los recursos humanos y la aplicación que hacen de todos los demás recursos, ¿sí? Capital, la tecnología y las herramientas existentes, todo tipo de herramientas. ¿Se entiende esto, alumnos? A ver, alguno que levante la mano y diga sí. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bueno. Entonces, desarrollar el plan, y ese plan debe comunicarse, ¿no es cierto? Comunicarse significa, bueno, capacitar, explicar de qué manera se va a desarrollar, se va a ejecutar, y proveer un sistema de control, ¿no es cierto?, para verificar los resultados de la aplicación de ese plan. O sea, cuando el plan empiece a desarrollar su actividad. Proveer los recursos necesarios, las habilidades y las recompensas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de recursos, nos estamos refiriendo a los recursos que recién les nombré. Habilidades, todo lo que sea capacitación, conocimiento, ¿sí? Y las recompensas, o sea, también esto requiere de recompensa, o sea, siempre debe haber algún tipo de incentivo, o sea, incentivos, hay incentivos económicos y también hay de los otros, ¿no es cierto? Otro tipo de incentivos como sociales, la mayor participación, le da en cierta manera al trabajador mayor predisposición, ¿no es cierto?, para participar y para hacer las cosas, no solamente el incentivo económico, ¿no es cierto? O sea, crear el clima laboral adecuado, ¿no es cierto?, como para que todos los trabajadores se desarrollen, ¿no es cierto?, y se sientan integrados. Por ejemplo, dar no solamente la participación, sino también capacitándolos convenientemente, es posible que los trabajadores puedan tomar hasta un cierto nivel, puedan tener libertad para tomar ciertas decisiones, ¿sí? Siempre hay un límite, ¿cierto? Pero de eso se trata también los incentivos, no solamente económicos. Y bueno, después pueden tener otro tipo de incentivos, por ejemplo, cuando tienen que tomarse las licencias reglamentarias, ¿no es cierto?, incentivarlos con un bienestar en las vacaciones, que tengan posibilidades de hacer viajes, excursiones, paseos, ser con su familia y o compartiendo con sus compañeros laborales. Bueno, y eso, por ejemplo, habilitar una buena obra social, capacitaciones o cursos para el grupo familiar, sean los hijos. Bueno, hay muchos incentivos, ¿no es cierto? Y todo hace o colabora en el mejor desarrollo de los procesos. Pero lo más importante es que todos
tengan pleno conocimiento del proceso en forma integral, de cada una de sus partes, los resultados que se esperan, es decir, conocer bien el plan, ¿cierto? El plan integrador, ¿cierto? Y los planes de trabajo funcionales, ¿cierto? Conocer el aporte de cada uno, el qué y para qué, al proceso integrador. Identificar a los dueños de los distintos procesos, ¿sí? Bueno, o sea, el gerente mantendrá, siempre hay una primera llegada a los dueños de cada proceso. O sea, imagínense, en un proceso integral, una organización gerenciada por sistema o gerenciada por proceso, ¿no es cierto? Va a comprender distintos subprocesos, ¿sí? Entonces, cada subproceso, por ejemplo, habrá un gerente comercial, habrá un gerente contable administrativo, habrá un gerente de recursos humanos. O sea, esto en el mejor de los casos, una mediana empresa, por ejemplo, que pueda mantener a todos estos gerentes. Entonces, mantiene una relación inmediata, directa con cada uno de estos gerentes y a su vez, en forma indirecta, con el resto del personal, es decir, con el personal que depende directamente de cada uno de estos entes funcionales. ¿Sí? Entonces, identificar a los dueños de los procesos, de los distintos procesos. Bueno, y acá esto es aproximadamente un cuadro sinóptico de qué es lo que debe comprender el plan, ¿sí? Una estrategia organizacional. La estrategia organizacional está definida en la misión, la visión, los objetivos de una organización, ¿sí? Entonces, comprende, estos serían unos ejemplos: productos, servicios ofrecidos, clientes, mercados, ventajas competitivas. Pueden haber muchos más ejemplos. Pero primero la estrategia, ¿no es cierto? Comenzamos por ahí. También podemos hablar de el plan de negocios, incluido dentro de la estrategia organizacional, un plan de negocios definido, ¿cierto? Para esa organización. Los sistemas y estructuras para tomar decisiones de posicionamiento. Cuando hablamos de sistemas y estructuras, nos referimos o estamos refiriéndonos, mejor dicho, a la estructura es todo lo que conforma en sí a la organización. O sea, estructura jerárquica, ¿sí? Cómo definir una estructura. Si vertical, si horizontal, si mixta, cuáles van a ser los niveles, cuáles van a ser las funciones, ¿sí? Y en la estructura se apoyan, ¿no es cierto?, los distintos sistemas, y cada uno de los sistemas comprenderá o tendrá su objetivo específico, ¿sí? Que va a estar referido a la función específica que le toca desarrollar o cumplir dentro de ese proceso organizacional, ¿sí? Entonces, primero la estrategia organizacional, los sistemas y estructuras, los responsables y plazos de cumplimiento, ¿sí? Esto va a estar también dentro del plan definido. ¿Quiénes son los responsables? Responsables dentro de cada subproceso, ¿no es cierto? ¿Sí? El relevamiento de los procesos primarios de logística, de gerencia, ¿sí?
va a estar comprendido dentro del plan. Acuérdense cuando decía proveer un sistema de control, ¿sí? Entonces, que va a controlar los distintos procesos. Y acá hace la clasificación de los procesos, ¿sí? Pero en el proceso integral quedan todos comprendidos, ¿sí? No hay, esta es una clasificación que se hace nada más que para comprender de mejor manera, ¿no es cierto?, a qué apuntan los objetivos de cada uno de los tipos de procesos, ¿sí? Si son primarios, si son de logística, si son gerenciales, ¿sí? Pero en definitiva, todos están comprendidos dentro del proceso integral de la organización, el proceso de gerenciamiento, y comparten interrelaciones, interactúan permanentemente y tienen que trabajar de una manera coordinada, sobre todo, ¿sí? Para el mejor aprovechamiento de los recursos. De esa manera se tiende a la eficiencia y a la eficacia. Bueno, procesos críticos, definir cuáles son los procesos críticos, o sea, comprende procesos críticos, identificarlos, determinar cuáles tendrán mayor impacto en el negocio. Esos son los críticos, ¿sí? Los que tienen un mayor impacto o un impacto más inmediato, ¿sí?, en el negocio. En el negocio serían los resultados de esa organización. Mapa de procesos. Esta sería una herramienta que se logra mediante diagramación, por ejemplo, y ahí identificar los distintos tipos de procesos primarios, de logística, gerenciales, los procesos clave o procesos críticos, clave o críticos, lo mismo, ¿sí? Cuáles son las interrelaciones, cómo se conectan entre sí. Bueno, esto debe tener, primero y principal, el que gerencia un proceso, ¿sí?, el líder o el dueño del proceso, como lo llaman estos autores, debe tener perfectamente claro todas estas cuestiones para poder después transmitir permanentemente y monitorear también, ¿sí? Monitorear los resultados. Detección de amenazas y oportunidades. Otra cuestión importante. Y el plan. Desarrollar para mejoramiento y gerenciamiento de los procesos. Finalmente, como conclusión, un plan. Un plan de trabajo. Bueno, ahí las etapas, clasifica en etapas. Primera etapa y segunda etapa, ¿sí? O sea, se socializa lo que es el plan en sí. O sea, una vez que el plan está implementado, se debe socializar, se debe hacer conocer a todos los integrantes, ¿sí? Y la segunda etapa, las acciones para gerenciar los procesos, o sea, transmitir cuáles van a ser las acciones para gerenciar los procesos. Bueno, esto es más lo mismo. O sea, el dueño del proceso no es más que un líder, un facilitador, un mediador para la solución de problemas, ¿sí? Debe monitorear los procesos.
A ver, hagamos una pregunta, a ver si se entendió. ¿Quiénes pueden ser los líderes dentro de una organización? No sé si se me escucha. ¿Quién se les ocurre que pueden ser los líderes en el gerenciamiento por proceso de una empresa comercial? ¿Se escucha? ¿Puede ser el gerente que cuente con todas esas características? Ahí están viendo en pantalla. Alumnos, ¿se escucha? Están viendo en pantalla las características que tiene que tener el líder. O sea, para lograr el mayor apoyo y la amplia participación de todos, ¿sí? ¿Qué cargos se le ocurre que ocuparían dentro de una estructura estos líderes? ¿Qué cargos? No sé. ¿Alguien puede decir si se escucha o no? Hola. Hola, profe, ¿se escucha? Hola. Hola. Sí, profe, se escucha. A ver, deja de compartir un ratito. Bueno. Profe, ¿escucha? Sí se escucha. Usted no se escucha. No, no lo escuchamos. Ah, bueno. No. Ah, A ver, voy a apagar esto. varios hablaron. Ah, sí. Bueno, nosotros no escuchamos. Esperen un segundo. Y ahora prende tu parlante, profesora. El micrófono. Parlante. Hola. 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 Hola, profe, ¿se escucha? Bueno, le pregunta, ¿no se le ocurre nada? Una compañera dijo el gerente general, pero no. Y el gerente general sería el líder mayor. ¿Y el resto? ¿Quién podría ser el gerente financiero, el comercial? El gerente de ventas. Bueno, estamos. Si yo corto el micrófono acá. ¿Ahí ven? No, profe, no se ve nada.
Ahora sí se ve, profe. Profe, no sé si está hablando, pero no lo estamos escuchando. ¿Ahí se escucha? Sí, sí. Sí, ahora sí. Bueno, como les decía, Profe, ¿podría volver a la diapositiva anterior? Un Sí, ratito. ahí va, ahí va. bueno, esas son las características del dueño del proceso, de los dueños del proceso. Cada proceso tendrá un dueño. Cada proceso integrador tendrá un dueño, ¿no es cierto? Cada subproceso tendrá su respectivo gerente o jefe o como sea como esté definida la estructura organizativa de una empresa, de cada empresa particular. Bueno, ¿cuál es el siguiente? Diferencias. Bueno, los procesos, como dijimos, son permanentes, ¿sí? Y los dueños de procesos, a ver un poquito, ¿por qué se acopla? Porque apago mi micrófono. Bueno. Que se acopla. Bueno, sigo hablando. Fíjate ahí si Hola, ¿se escucha ahora? Sí, se escucha. Bueno, dice, los procesos no forman parte de una segunda estructura, ¿sí? Hay una estructura, como le dije, una estructura básica de la organización, ¿no es cierto? Que puede ser vertical, puede ser horizontal, puede ser más achatada, puede ser mixta. El proceso en sí no es una segunda estructura, ¿sí? Pero abarca a toda la estructura de una organización, de esa organización en particular donde se aplica este tipo de gerenciamiento por procesos, ¿sí? Está sobreimpuesta a la funcional. Sería un eje, más o menos ejemplifica como en la matricial. Entonces, el proceso está superpuesto a la estructura funcional, ¿sí? Los dueños del proceso no adquieren compromisos con sus gerentes funcionales de línea, tampoco con los gerentes de productos horizontales, sino que conviven con estos sin interferencia alguna. O sea, como les dije, cada gerente o dueño de proceso específico, ¿no es cierto?, será el responsable de
el logro de los objetivos, ¿no es cierto?, de la conducción directa del personal que tiene a cargo, ¿sí? Y el dueño del proceso integrador, ¿cierto?, va a mantener una relación fluida, una convivencia pacífica, si se quiere, ¿sí? Una convivencia coordinada, ¿cierto?, monitoreando permanentemente los procesos e indicando los cambios, sugiriendo los cambios a realizar. No se olviden que tienen que tener la capacidad como para influir en las personas y que estos adopten o implementen los cambios que sean sugeridos por el dueño del proceso, ¿sí? Que es el que debe tener una visión global de la organización y del proceso, del plan de proceso que se está desarrollando. Bueno, la institucionalización del gerenciamiento de los procesos, ¿sí? O sea, viene a ser un detalle de qué manera o cuáles son los instrumentos para implementar de manera permanente en la organización, es decir, institucionalizar el gerenciamiento por procesos. Entonces, primero y principal, establecer una cultura organizativa implícita, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? La cultura organizacional implícita, que adopte el plan, que adopte el trabajo en base a procesos, ¿sí? Que se comprometa con el proceso integrador, ¿sí? No solamente es responsable de sus funciones específicas, sino también debe comprender que su aporte contribuye al proceso integrador o influye en el proceso integrador, ¿sí? Entonces, debe comprometerse con el plan adoptado. Una batería de indicadores. Esto vienen a ser medidas del desempeño organizacional, es decir, distintos estándares, índices, ratios, como para ir midiendo los resultados, ¿sí? Digamos, imagínense cuando se desarrollan reuniones de trabajo, ¿no es cierto?, con las distintas funciones y los distintos niveles jerárquicos, o sea, tienen que participar todos. Y sería, por ejemplo, una herramienta que integre los distintos índices y ratios para definir cuáles fueron los resultados y ahí adoptar las medidas o las decisiones de cambios, ¿cierto? O de mayor o menor flexibilización. Es decir, se está controlando, verificando. En esa oportunidad, estas baterías podrían conformar lo que se denomina el cuadro de mando, que sería un sinóptico, ¿cierto?, de los principales índices y ratios que demuestren cuáles son los resultados, ¿sí? Y que todos participen y conozcan. Es decir, proyectar, por ejemplo, un cuadro de mando en una pantalla que comprenderá los distintos índices y ratios que sean pertinentes para el análisis que estén realizando. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Otra medida para la institucionalización, el dueño de proceso, la existencia de un dueño de proceso, grupo de proceso permanente y los gerentes de línea practican mejoras continuas en los procesos, ¿sí? No resuelven problemas esporádicos.
ni atienden problemas circunscriptos a personas o a funciones específicas, sino que se analiza en cada ocasión, se analiza en forma integral todos los subprocesos que comprende el proceso integrador. La existencia de un grupo de proceso permanente, ¿sí?, que haga el monitoreo permanente, o sea, el grupo de proceso, es decir, todos los, mínimamente los distintos gerentes funcionales, ¿no es cierto?, que estén conectados y comunicados con el dueño de procesos. Un plan de negocios anual, mecanismos para monitorear, llámese gráficos de control, por ejemplo, el que le hablé recién, el cuadro de mando sería uno, o simplemente cada uno tendrá determinado índice, depende de la función que le toque cumplir, utilizará algunos estándares o índices específicos, ¿sí?, que le va a permitir, su aplicación le va a permitir ir monitoreando los resultados que se van obteniendo, y si están en línea o se están alejando de lo planificado. Procedimientos, análisis de causa, efecto y medios. Grupo de procesos para resolver problemas del proceso y capitalizar las oportunidades. Es decir, van a tener determinados procedimientos para cumplir el gerenciamiento por proceso. O sea, va a estar el proceso en sí, les dije al principio, va a estar conformado por una serie de procedimientos. Por ejemplo, procedimientos para monitorear determinadas funciones, determinadas actividades, pero siempre dentro del marco integrador. Bueno, se entiende en qué consiste la institucionalización. Sí, profe, se entiende. Una serie de elementos, ¿no es cierto?, y actividades que garantizan el cumplimiento del plan y del proceso gerencial en sí, o de gerenciamiento por proceso, que garantice. Bueno. Bueno, esto es más de lo mismo, ¿no es cierto? Lo que propuso Mintzberg, propuso 5 flujos que representan el funcionamiento de la organización en un modelo integrador. El flujo de autoridad formal, ¿no es cierto?, que desciende por la jerarquía, esa sería una vía, ¿sí? El flujo de actividad regulada, mayor énfasis en la estandarización que en la jerarquía administrativa, ¿sí? Otro flujo, ¿no es cierto? El flujo de comunicación informal, ¿sí?, determinados centros de poder no pautados por las organizaciones, donde las grandes redes de comunicación informal reemplazan los canales de autoridad y regulación. O sea, conviven, ¿no es cierto?, una autoridad formal, es decir, una estructura formal con otra estructura que va a estar conformada por ese flujo de comunicación, dice, centros de poder no pautados, es decir, que se van dando informalmente de acuerdo a las necesidades, ¿no es cierto?, que reemplazan de alguna manera a los canales de autoridad y de regulación, pero conviven, ¿sí? Conviven. Después, equipos de trabajo,
¿sí? Que van a ser los que realizan la actividad en sí dentro de cada subproceso. Y el flujo de procesos de decisión ad hoc, que explica el funcionamiento de la organización a través de la decisión estratégica. Bueno, esto ya sería para el líder de proceso y los gerentes funcionales. Y acá hay un gráfico de cómo se daría ese flujo en la práctica. Fíjense, el proceso integrador tiene los subprocesos, cada uno cumpliendo una función determinada, que interactúan permanentemente, y además interactúan con otros actores y organismos que están en el ambiente externo, ¿sí? En el contexto donde desarrolla su actividad, porque hay siempre una relación. Acá les decía, proveedores internos y externos, ¿sí? No se olviden, hay clientes internos y externos también, ¿sí? Después están los accionistas, el mercado laboral, la tecnología, que es una parte importante, el mercado de capitales, ¿sí? Otras compañías similares o digamos, otras compañías con las que se relaciona por la actividad, la competencia también es otra parte. Ustedes en el parcial tenían una cuestión que trataba o hacía hincapié o tenía relación con el flujo de autoridad formal y el flujo de autoridad regulada. ¿Se les ocurre cuál puede ser? En el parcial estaba esta cuestión. Dentro de un conflicto, si se quiere, de control interno y de procedimiento. ¿Se acuerdan? ¿Me escuchan? No lo tenía planteado en esos términos, pero estaba allí. ¿Lo percibieron? ¿Se escucha? Yo escucho, profe, Sí, pero profe, no se recuerdo. escucha. ¿Pero no lo percibió? ¿Sabe dónde estaba? En el ejercicio contable. Cuando se pagan cosas y se retira dinero y viene el jefe. ¿Lo vio o no lo vio? ¿Vio en el ejercicio contable que hay operaciones que no pertenecen al flujo normal de la organización? ¿Vieron o no vieron? ¿Sí o no? Sí, profe. Ahí está. Entonces tiene el flujo formal del jefe, ¿no? Del líder, que está transponiendo las normas de control interno, de procedimiento, de cómo se hacen las cosas dentro de la organización. Bueno, eso convive dentro de la empresa. ¿Se entiende? ¿Qué sería para ustedes, a ver si entienden, el flujo de autoridad regulada? A ver si alguno puede decir algo. No importa que esté mal o si está bien, mejor.
Hola, escuchamos propuestas. Entonces no entendieron lo que les dije recién con respecto al ejercicio contable. Hola, ¿se me escucha? Bueno, avancemos. Sí, pero si no escuchan. Y supongo que me escuchan. Hola. Sí, profe, de mi parte se le escucha. Sí, Bueno. se le escucha. Puede estar relacionado con las rutinas que ya están estandarizadas. La rutina, los procedimientos, Repetitivo. las normas de procedimiento, no solo sí lo repetitivo obviamente está dentro de un procedimiento generalmente. Ese procedimiento se debe cumplir, tiene normas de control interno y tiene control por oposición. Entonces, en el ejercicio contable del parcial estaba planteado un conflicto con respecto a ese tema. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo perciben ahora? En el ejercicio contable del parcial. Bueno, fíjense lo que dice. Concluye Minter. Está silenciada, profe. Ahí está. A ver si me escuchan ahora. Esto Sí. si relacionan con lo que se vio ahora para el primer parcial, que tenían que leer del libro de sistemas administrativos de Fernando G. Magdalena, estaba en el primer capítulo, cuando hacen el análisis de una integral de una organización, ¿no es cierto? Primero hacen un análisis integrador. De la misma manera es en esto, o sea, tienen que comprender acabadamente el proceso de manera integral, ¿sí? Cómo está conformado, cuáles son los objetivos, la misión, la visión, cuáles son los planes, los proyectos, los programas, los presupuestos, cuáles son los recursos, ¿sí? Cuáles son las capacidades, cuáles son las necesidades de la organización. La tecnología que se puede aplicar y que se aplica, o sea, conocer acabadamente, conocer cuáles son los problemas, ¿sí? El segundo paso, ¿cuál era? Una vez que se conoce acabadamente el proceso, se hace la fragmentación, es decir, separar cada una de las unidades que componen ese proceso, llámese proceso, llámese procedimientos también, ¿sí? Estudiarlos, analizarlos de manera individual, pero con las interrelaciones que mantienen, es decir, elementos, procesos e interrelaciones, el flujo de energía, el flujo de comunicación, el flujo de información, todo lo que se puedan imaginar, ¿sí? Que esto es lo que evidenciaron que no comprendieron mucho para el examen porque no lo explicaban de esa manera. No sé de dónde sacaron, evidentemente no leyeron o no leyeron completo el libro de sistemas administrativos. Es simple la cosa, ¿eh? Es simple la cosa. Esto está relacionado con sistemas administrativos, o sea, sistemas. Nosotros estudiamos acá sistemas. ¿Por qué se denomina sistema? Eso lo tienen que saber como de memoria.
¿Por qué denominamos a algo, por ejemplo, a un proceso, a este gerenciamiento, un sistema? Está compuesto por un conjunto de recursos, recursos humanos, etcétera, y todos los otros recursos, ¿sí?, que trabajan en forma coordinada, mantienen un flujo de energía, de interrelaciones, comunicación, información, y en pos de un objetivo común, es decir, comparten un objetivo común. En este proceso, este gerenciamiento por proceso, es lo mismo, ¿sí? O sea, vamos explicando más de lo mismo. Entonces, y después dice, no solamente deben conocer en sí mismos cómo funcionan las organizaciones, sino que es necesario combinarlos para entender la complejidad del funcionamiento de la organización, ¿sí? Y bueno, en el análisis, la última etapa, ¿cuál es? El análisis de las operaciones, ¿sí? Y se enfoca en las operaciones porque son las más programadas, que tienen un mayor nivel, nivel de programación, ¿no? Las que se repiten y las que se repiten de manera similar o se repiten de idéntica forma en todas las oportunidades, y son las que se pueden no solamente sistematizar, sino uniformar, ¿sí? Porque son totalmente programadas. Bueno, esa sería la última etapa del análisis para comprender un proceso. Bueno, terminen de leer, ustedes tienen este material en el aula, ¿eh? ¿Ya lo descubrieron? Terminen de leer y le damos una conclusión final en la próxima reunión. Pero lean, así hacemos una participación, hacemos más aula, activa. ¿eh? Aula invertida. Hacemos un aula invertida. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, profesor. Ah, bueno. Bueno, en un rato le subimos las notas del ejercicio contable. Y mañana a las 4 estamos para las devoluciones. Y los que no puedan mañana a las 4 será el martes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Hola. Sí, profe. Gracias. Ok. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Profe, la bibliografía nos dijo que leamos el libro de Magdalena. ¿Sabría decirnos qué capítulo?